Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis donde vamos a desglosar el material de estudio de una forma súper clara y directa. Hoy nos metemos de lleno en la lección del miércoles, centrada en una figura absolutamente clave, Moisés. Pero tranquilos, no vamos a hacer el típico repaso aburrido de sus hazañas. Lo que vamos a hacer es rascar bajo la superficie y ver qué le hacía funcionar de verdad como líder consagrado. Así que poneos cómodos porque lo que revelan los textos sobre su vida interior es increíble. Para arrancar, tenemos que plantearnos la pregunta del millón. ¿Cuál fue el verdadero secreto del liderazgo excepcional de Moisés? A ver, todos conocemos los grandes momentos, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo, las plagas, todo eso. Pero, si apartamos esos milagros espectaculares por un momento, ¿qué diferenciaba a este hombre del resto? Tomémonos un segundo para pensarlo. ¿Fue que creció en la corte de Egipto? ¿O quizá su brillantez estratégica? Pues no, la respuesta es mucho más profunda. Su gran secreto fue una comunicación constante y una relación permanente con Dios. El material de estudio es súper claro en esto. El asombroso poder de Moisés no venía de su propio carisma ni de su fuerza de voluntad. Su inmenso éxito al liderar a todo un pueblo por el desierto venía pura y exclusivamente de su diálogo íntimo y continuo con lo divino. Ese era el auténtico motor de todo. Sección 1. Comunicación constante con Dios. Fijaos en esta cita del libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Es brutal. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es una afirmación súper contundente. Moisés se negaba en rotundo a dar un solo paso o a tomar una decisión medianamente importante sin tener la garantía absoluta de que Dios estaba a su lado. Él no confiaba en sí mismo para nada. Tenía clarísimo que avanzar sin esa comunión era un fracaso asegurado. Esta actitud tan reverente evidencia una conexión espiritual tremenda, forjada a base de oración persistente. Las fuentes nos cuentan que Moisés estaba casi continuamente en la presencia de Dios, pidiendo consejo para el día a día. Y esto es clave, porque mientras los israelitas muchas veces tenían miedo de acercarse y le pedían a Moisés que hablara por ellos, él buscaba esa comunión directa activamente. Literalmente, todo su liderazgo nacía estando de rodillas. Sección 2. Intercesión ante la rebelión. Seamos sinceros, es relativamente fácil mantener el tipo cuando las cosas van bien, pero la prueba de fuego para Moisés llegó con la famosa crisis del becerro de oro. Antes de ver cómo reaccionó, vamos a definir algo crucial. Intercesión. El acto de orar a Dios en favor de otros, especialmente en momentos de crisis profunda o cuando la han fastidiado, pero bien. Es vital que entendamos el peso que tiene esta palabra para poder valorar la barbaridad de lo que hizo Moisés cuando todo el pueblo, y ojo, hasta su propio hermano Aarón, se rebelaron contra el pacto. El contraste en ese momento es agudísimo. Por un lado tenemos la gravedad de la traición. Moisés arriba en la montaña recibiendo la ley y el pueblo abajo corrompiéndose a velocidad récord, exigiendo dioses de oro. Y Aarón en un acto de deslealtad monumental va y les fabrica el ídolo. Pero por otro lado, fijaos en la respuesta de Moisés. No hay gritos, no hay deseos de venganza. Su elección inmediata fue rogar y suplicar por el perdón de esa misma gente. Es un choque alucinante entre el fracaso colectivo y un amor incondicional. Y atención a este detalle que la lección subraya porque es fortísimo. Dios literalmente le ofreció a Moisés apartarse, destruir a esa nación tan testaruda y hacer de él una nación nueva y gigantesca. Pensadlo un momento, se lo puso en bandeja. Podría haber dejado que recibieran su castigo y haberse convertido él en el padre de un nuevo pueblo. Pero su carácter le pidió otra cosa. Eligió el amor sacrificial. Se puso en medio y llegó a decirle a Dios que, si no iba a perdonarlos, borrara su propio nombre del libro de la vida. Estaba dispuesto a perder la eternidad por salvar a los que le habían dado la espalda. Sección 3. El ejemplo del perdón. Si interceder por todo un pueblo ya es noble, hay un nivel de perdón todavía más profundo en esta historia. Y tenemos que detenernos aquí, porque fue una traición muy, muy íntima. Hablamos de María, la propia hermana de Moisés. El libro de Números nos cuenta cómo ella, movida por pura envidia, empezó a criticarle duramente y a desafiar su autoridad. Este es el tipo de traición familiar que deja unas cicatrices tremendas, ¿verdad? Es un ataque desde dentro de tu propia casa y Moisés se llevó todo el impacto de ese veneno emocional. Y ante semejante deslealtad personal, la reacción de Moisés, resumida en esta brevísima cita del capítulo 12 de Números, nos deja completamente mudos. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Resulta que por su rebelión, María fue castigada repentinamente con lepra. Cualquiera habría pensado, el karma existe, y se habría cruzado de brazos, pero Moisés no. Él clama desesperadamente por ella. Es el pico absoluto del perdón radical. Cero rencor, se tragó su orgullo, lloró con todas sus fuerzas por la persona que acababa de traicionarle. Sección 4. Aplicación a la vida.
Bueno, llegados a este punto, tenemos que entender que estas no son solo historietas antiguas, tienen una aplicación espiritual directa hoy en día. Es fascinante ver cómo lo que hizo Moisés conecta a la perfección con el mandato directo de Jesús en el Nuevo Testamento: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, allí en el Evangelio de Mateo. Lo que hizo Moisés por su hermana María y por esa nación que se levantaba en su contra día sí y día también es básicamente una demostración adelantada de este principio bíblico. Amar y orar por los que van en tu contra no pasa de moda. Y esta misma idea la refuerza el apóstol Pablo de forma maravillosa cuando escribe a los colosenses: perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Ese es el listón. Nuestro estándar en este viaje espiritual no es la justicia que nosotros consideramos justa, es perdonar tal y como hemos sido perdonados desde el cielo. Y Moisés reflejó esa gracia de forma magistral miles de años antes de que estas palabras se escribieran, sencillamente porque tenía un corazón transformado por su relación permanente con Dios. Para ir cerrando, vamos a resumir las grandes conclusiones del análisis de hoy. ¿Cuáles son las marcas evidentes de una vida de oración consagrada? Primero, un profundo amor por Dios y unas ganas inmensas de estar en su presencia. Segundo, tener la valentía para reclamar sus promesas a favor de los demás. Tercero, una dedicación total a interceder por los más débiles, incluso cuando están en su peor momento. Y cuarto, esa capacidad sobrenatural para ofrecer un perdón radical, sobre todo cuando la herida te toca de cerca. Así es exactamente como se ve un verdadero guerrero de oración. Después de ver todo esto, os dejo con una pregunta para pensar. ¿Quién en nuestro propio entorno necesita que intercedamos por ellos en oración ahora mismo? Y siendo honestos, ¿qué nos está impidiendo empezar a orar por ellos ya? Ojalá este ejemplo alucinante de conexión, sacrificio y perdón que nos dejó Moisés nos empuje a poner estos principios en práctica desde hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del material. Nos vemos en la próxima explicación.